¿Escuchado el ministerio Amazing Facts? Muy bien, entonces hace unos años atrás abrimos, como mencioné anoche, la rama latina, el cual mi esposa y yo estamos encargados, y tenemos no solamente esa escuela bíblica en línea, tenemos ahora también muchos materiales que estamos traduciendo al español, porque el enfoque del ministerio durante la mayoría de su parte, 50 años, ha sido en inglés, y también estamos produciendo, el año pasado producimos nuestros primeros programas para televisión no solamente en canales adventistas, sino también en canales no adventistas. Así que la presentación, por favor, nos pueden escribir, nos pueden buscar en Amazing Facts Latino, como también mencioné anoche, todas las noches con mis temas, las presentaciones, mis notas, yo voy compartiendo los estudios y todo lo relacionado. Así que si usted está interesado en tener las presentaciones, las notas, por alguna razón el televisor aquí al frente no está funcionando, si me le pueden dar un ojito. Si a usted le interesa tener esa información, ahí en pantalla pueden ver mi correo electrónico, me pueden escribir o pueden venir y darle su correo electrónico a mi esposa y yo. Por favor, no se lo des a tu mamá, ni a tu papá, ni al pastor, ni a abuela, no. A nosotros en persona, por favor. ¿Por qué? Porque a veces puede ser muy trabajoso para distinguir letras y números, y algunos de ustedes se creen doctores, y entonces pues así nos facilita el trabajo. Si están interesados en tener los estudios relacionados, información, todo lo que esté relacionado con la temática que vamos a estar presentando con esta semana, porque apenas aquí vamos a estar una semana, el seminario completo que yo presento del libro de Apocalipsis dura 5 semanas, son más de 30 temas, entonces no da el tiempo para todo eso. Y nos pueden buscar ahí en el canal amazingfactslatino.org. El tema de esta mañana se titula El poder del evangelio, parte número 1. Esta noche será la parte número 2. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición, gracias por la dirección, gracias por el privilegio y el honor que nos concedes de estar aquí en esta mañana nuevamente. Y ahora, Padre, venimos a saborearnos el plato fuerte que es tu palabra. Te pedimos una bendición, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento y sabiduría, Padre, para no solamente entender tu palabra, sino anhelar vivir conforme a ella. Gracias por la oportunidad y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, familia. Prisioneros de guerra. Una de las peores situaciones que le puede pasar a una persona es que termina como prisionero de guerra. Incluso a los soldados se le adiestra, se le entrena por si acaso caen como prisionero de guerra por lo que le va a acontecer. Porque el maltrato, los abusos, la violencia, la tortura y hasta la muerte posible que pasan los prisioneros de guerra es una de las peores situaciones que se conoce en este mundo. Y esa situación puede durar semanas, meses, años y hasta décadas en este contexto. La pregunta es, entonces, ¿será que nosotros también nos comportamos como prisioneros de guerra? ¿Será que nosotros también no nos hemos dado cuenta y nos comportamos como prisioneros de guerra? ¿Y sabe qué es lo peor que puede acontecer? Lo peor de todo esto no es que tú seas prisionero de guerra. Lo peor es que cuando tu país venza en la guerra, que tu país que venza te olvide y te deje abandonado como prisionero de guerra. Eso es aún peor, porque sacrificaste tu vida por tu país y tu país se olvidó y te dejó abandonado como prisionero de guerra. Hermanos y hermanas, nosotros nos estamos comportando como prisioneros de guerra. Y la pregunta, cuando llegó el COVID que yo me empecé a hacer, por el cual desarrollé esta serie de temas hace ya 3, 4 años, la pregunta es esta: ¿por qué aún seguimos aquí? Esa sería la pregunta que un prisionero de guerra se diría. Si mi país venció, ¿por qué yo sigo aquí todavía? ¿Por qué aún estoy aquí esclavizado? Nos preguntamos, si Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario ya, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué aún estamos en este mundo de sufrimiento, de dolor, de martirio? Y la segunda pregunta, ¿por qué Cristo ha demorado casi 2000 años para regresar? ¿Qué está esperando el Señor Jesús para regresar? Estas preguntas, ahí me brincó el asunto otra vez. Estamos luchando un poquito con esto, para allá, para allá. Estas preguntas son preguntas que un prisionero de guerra se podría hacer. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos aquí? Y nos preguntamos como
hijos de Dios, cuando nuestro general ya venció en la guerra, ¿por qué aún continuamos aquí? Anoche yo di un versículo relacionado a este tema, a esta pregunta, y es la pregunta más consistente, porque cuando yo me empecé a preguntar esto, ¿por qué seguimos aquí? Empecé a preguntarle a pastores, ancianos, laicos, empecé a preguntar a la gente, mire, ¿por qué usted cree que estamos aquí todavía? Y el versículo más consistente que me daban para contestar esta pregunta fue la que yo di anoche. ¿Y cuál es? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Todos procedan a ¿qué? Ese es el versículo más común. De hecho, si usted me hubiera preguntado a mí hace 3, 4 años atrás, Carlos, ¿por qué seguimos aquí? Yo le diría, la razón es ¿por qué? Porque el Señor está esperando por aquellas personas que no conocen el Evangelio, para que ellos conozcan el Evangelio y se arrepientan. Pero ¿cuál es el problema? Que el contexto de ese versículo no cuadra con esa explicación. ¿Por qué? Porque si usted lee segunda de Pedro, capítulo 3, el contexto de la carta es para la iglesia, no es para los de afuera. Entonces, propiamente, Cristo, en una razón por la que está esperando, es para que el Evangelio pueda ser llevado a todo el rincón, nación, pueblo y tribu. Pero en el contexto de este versículo no cuadra. Porque el llamado arrepentimiento, ¿a quién es? A la iglesia. ¿Qué dice el mensaje de la iglesia de la Odisea? Le hago una pregunta. Proféticamente, ¿quién es la iglesia de la Odisea? Nosotros, la iglesia adventista. ¿Y cuál es el mensaje que Cristo le da a la iglesia de la Odisea? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Entonces el problema del arrepentimiento no es meramente un problema externo. El problema del arrepentimiento es mayormente un problema interno. ¿Y arrepentirse de qué? De nuestros pecados. Lo que significa es que la razón por la cual seguimos aquí es porque ¿qué? Porque aún entre nosotros hay mucho pecado. ¿Y será que ese pecado es el que está impidiendo que nosotros podamos cumplir la misión, el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Están conmigo? Así que hoy en esta mañana vamos a tocar 4 razones por la demora de Cristo Jesús. 4 razones por qué el Señor ha retardado en su venida. Número 1, ya le hablamos, que es la ¿qué? La falta de arrepentimiento entre nosotros. Ese es el primer problema. Todos van a ver que están overlapping, están conectados cada uno de estas 4. La próxima razón, noten lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces ¿qué? ¿Vieron la razón número 2? ¿Cuántos vieron la razón número 2 en este versículo? Levante la mano. Aquí está de manera más clara, contundente y precisa y concisa la razón por la cual continuamos aquí. Porque Cristo dijo que cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo, ¿cómo? Por testimonio a todas las naciones, entonces ¿qué? Entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué dice la lógica? Si el fin no ha llegado, ¿por qué razón es? Porque no hemos predicado y testificado del evangelio. Pica. ¿Un mexicano por aquí que le gusta el pique? Y usted se preguntará, es que ese no es mi trabajo predicar. Ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del anciano, ese es el trabajo del evangelista. Aquí en este versículo explica cómo es la predicación del evangelio. Y en la segunda parte del versículo dice que será predicado el evangelio ¿cómo? Es por medio de tu testimonio que es la verdadera predicación del evangelio. No me malentienda, el púlpito es un instrumento para la predicación del evangelio. Pero el instrumento principal que Dios utiliza para la predicación de su evangelio es que es tu testimonio, es tu vida. En otras palabras, tú eres un predicadora, tú eres evangelista, tu vida es un sermón, tu vida es un púlpito. Y donde quiera que usted anda, con sus vecinos, sus amigos, tus compañeros de trabajo, con todas las personas con las que tú estás relacionándote, tú estás predicando un sermón. La pregunta que uno se tiene que hacer es,
qué sermón estoy predicando. Cómo usted vive, cómo usted habla, cómo usted se viste, cómo usted come, cómo usted se relaciona con la gente, es un sermón. ¿Están conmigo? ¿Y qué pasa? Hemos sido, según este versículo, negligentes e ineficientes en nuestra predicación y en nuestro testimonio. Por eso estamos aquí. Porque la gente creerá lo que ven y lo que están viendo no les gusta. ¿Cuántos están conmigo? Te lo confirmo con una cita, palabras de vida del gran maestro. Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de ¿quién? De sí mismo en su iglesia, en usted y en mí. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca parcialmente en su pueblo, ahí no dice parcialmente, dice que cuando el carácter de Cristo se reproduzca ¿cómo? Perfectamente en su pueblo, entonces ¿qué acontecerá? Entonces vendrá a buscar a los suyos. Nadie dijo amén. Esta cita de palabras de vida del gran maestro es paralela, sinónimo con Mateo 24:14. Y a mí me gusta jugar un poquito con las cosas. Yo tomé esta cita con el versículo y lo junté para tener una idea, un panorama más grande sobre qué es lo que está pasando y por la cual estamos aquí todavía. Noten lo que hice. Junté las dos. En blanco va a estar la cita. En blanco va a estar la cita. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. En blanco está la cita de palabras de vida. En amarillo Mateo 24:14. Noten cuando lo junto, ¿qué dice? Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces ¿qué va a acontecer? Entonces será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cómo? Por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué va a pasar? Entonces vendrá a buscar a los suyos. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. Gózatelo. Increíble el mensaje que Dios nos está dando. ¿Cómo, Señor, nos está manifestando y hablando esto? Así que número 2, la falta de predicación y testificación del evangelio de parte de ¿quién? De usted y de mí. No señale y no mire el dedo hacia otro. ¿Qué sermón, qué evangelio estoy predicando yo en mi vida cuando la gente me mira, cuando la gente se relaciona conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Te lo voy a presentar de otra manera, porque es que yo puedo hacer esto todo el día. Te lo voy a presentar de otro ángulo, de otra perspectiva. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Los que no me conocen van a ver que a mí me encanta la profecía y me encanta ligar la profecía con todas las enseñanzas, porque el libro de Apocalipsis es el resumen, la culminación de todo el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta el libro de Apocalipsis porque usted no puede entender el libro de Apocalipsis sin estudiar el resto de la Biblia, porque el 75% del libro son citas directas del resto de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, cuando estén ahí digan amén. Al final del capítulo 6 están cayendo las 7 plagas postreras. Si usted estudia las 7 plagas postreras se dará cuenta que las 7 plagas postreras van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Tengo un estudio completo sobre eso, el cual no voy a poder presentar, pero le voy a enviar esa información por si usted quiere estudiar más. Y mientras las plagas están cayendo, hay una pregunta que termina el capítulo 6. Capítulo 6, 17. ¿Cuál es la pregunta? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá qué? Sostenerse en pie, o quién podrá sobrevivir a este periodo de tiempo llamado la gran tribulación. Y la contestación está en el capítulo 7. Dice, después de esto vi que 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre qué, sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Estos 4 ángeles son una representación del poder de Dios restringiendo a Satanás, el poder de Satanás, y restringiendo también los deseos carnales, bajos, perversos, carnales del ser humano. Dios está restringiéndolo, pero la profecía nos enseña que esos vientos están aumentando y aumentando y Dios se está soltando poco a poco. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se suelten los vientos? Porque cuando los vientos se suelten significa que ha terminado el tiempo de probatoria, de misericordia para los rebeldes y los desobedientes.
¿Qué va a pasar entonces? ¿O qué es lo que está esperando? Noten lo que dice, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra y al mar, ni a los árboles nunca. ¿Eso es lo que dice? No, eso es lo que pasa. Si usted no está leyendo su Biblia, usted se está dejando llevar por lo que yo digo. Y si yo me equivoco, usted tiene que aprender a depender única y exclusivamente de la palabra de Dios. Amén. Porque ese es el norte. Yo puedo venir aquí y decir cualquier disparate y lo voy a hacer durante la semana para ver si están prestando atención, si están leyendo. Y vamos a estar hablando de eso durante esta semana también. El poder de la gloria de Dios en su palabra. ¿Qué dice? No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dios está aguantando los vientos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo sé que ustedes son un poquito más reservaditos, pero yo soy caribeño y a mí me gusta que me responda. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo esté sellado. Amén. Dios está aguantando hasta el sellamiento. Cuando el pueblo sea sellado, entonces ¿qué hace? Suelta. Pregunta, ¿qué es el sello de Dios? Si le pregunto a la mayoría de los adventistas, 99% de los adventistas, cuando usted le pregunta qué es el sello de Dios, van a decir el sábado. ¿Y sabe qué? Esa respuesta es incompleta, es deficiente y negligente de nuestra parte. No estoy diciendo que el día del Señor no sea parte del proceso de sellamiento, pero no es exclusivamente, fundamentalmente, principalmente lo más importante del sellamiento. ¿Saben cuál es la parte más importante del sellamiento que nosotros no predicamos y predicamos mejor un periodo de 24 horas? Vamos a dejar que la Biblia nos explique qué es el sello de Dios en su esencia, en su aspecto más importante y más fundamental. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1, ahí explica claramente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están gozando? Yo me pongo serio, pero yo me estoy gozando en esto, amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Noten lo que dice. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían ¿qué cosa? El nombre de él y de su padre escrito ¿en dónde? En Apocalipsis 7 dicen que tienen el sello en la frente. Aquí dice que tienen el nombre de Dios en su frente. Le hago una pregunta en la Biblia. ¿Qué es paralelo al nombre de Dios? El carácter. Entonces, el sello de Dios, ¿qué es? El carácter de Dios restaurado. El carácter o la mente de Cristo restaurado en su pueblo. Amén. Eso fue la cita que leímos anteriormente. Cristo está esperando ¿qué? La manifestación de sí mismo en su iglesia. Esa es la esencia. ¿Y por qué le digo esto? Te lo voy a explicar. ¿Cuál es el error de limitar el sello a un periodo de 24 horas? Bien sencillo. Porque escúcheme bien, si el sello de Dios es el carácter de Cristo, entonces le pregunto, ¿qué es la marca de la bestia? Algunos riéndose. Si el sello de Dios es el carácter de Cristo, ¿qué es la marca de la bestia? El carácter de Satanás. ¿Y cuál es el carácter de Satanás? Orgullo, egoísmo, terquedad, arrogancia. ¿Están conmigo? Entonces, cuando limitamos el asunto del sellamiento a un periodo de 24 horas nada más, cometemos el gran error de ¿qué? De alguien pensar, es que yo llevo toda mi vida yendo a la iglesia el día correcto. Es que yo voy a la iglesia en el día correcto y tengo mi listita como buen adventista, fariseo, que hace su lista y digo, bueno, yo voy a la iglesia el día correcto, yo no sé cómo esta gente, yo no como estas cosas, yo como esto porque vegetarianismo por obras, yo hago esto, yo hago lo otro y se jacta. En la Biblia hay una persona que hace una lista de todas las cosas buenas que hace y se le llama el fariseo. Entonces, si usted se está jactando, que yo no puedo recibir la marca de la bestia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo vengo a la iglesia el día correcto. ¿Que sabe lo que va a pasar cuando venga el asunto? La verdad, hablando del sellamiento
la última etapa del sellamiento, ¿sabe lo que va a pasar? Que si usted no ha dejado que Dios restaure su carácter en ti y no tengas la mente y la fe de Jesucristo, cuando impongan esas leyes que van a venir, y esas leyes le impiden a usted comprar y vender y poder relacionarse como usted se relacionaba normalmente, ¿sabe lo que va a pasar? El orgullo, el egoísmo va a entrar en poder y usted se va a ceder ante el poder. Usted va a rendirse ante ese poder, aunque hayas venido a la iglesia todos los días de tu vida, el día correcto. ¿Me están entendiendo, familia? Ahora le hago una pregunta. Si tenemos la mente de Cristo, si tenemos la fe de Jesucristo, le pregunto, ¿será que nos vamos a deleitar y gozar en guardar los mandamientos de Dios? Incluyendo el cuarto. Ahora están entendiendo el problema. Amén. Entonces, punto número 3. El Espíritu Santo no ha podido terminar la obra de restauración del carácter de Dios en nosotros. Eso es lo que dice Apocalipsis 7. Que Dios está esperando ¿qué? Los vientos están siendo retenidos ¿hasta cuándo? Hasta que Dios pueda poner su carácter, restaurar el carácter de Cristo en la humanidad. Entonces, ¿qué? Entonces Cristo vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a presentar de otro ángulo. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y noten cómo lo explica aquí. Marcos, capítulo 4. Mismo concepto. Mismo desde otro perfil, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Mismo concepto. Por eso le dije que yo puedo estar todo el día haciendo esto por toda la Biblia, mostrándole el mismo concepto. Marcos capítulo 4. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Jesucristo estaba agotado, muerto de cansancio, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una ¿qué? Una gran tempestad ¿de qué? ¿No habíamos visto eso en Apocalipsis 7? Sí, vientos. Y estaba ¿qué? Las olas en la barca de tal manera que ya sé qué. Ya se anegaba. Haremos un momento. ¿Qué representa la barca en la Biblia? ¿Qué representa la barca? La iglesia. La iglesia está representada en la Biblia por el barco de salvación. ¿Están conmigo? Los vientos, conflictos, guerras, todo lo que el enemigo está haciendo para sacudir al pueblo de Dios, para zarandearlos. Las olas se metieron ¿en dónde? En la barca. Pregunta, en la profecía, en la Biblia, ¿qué representan las olas, el mar? ¿Qué representan? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. No confunda, por favor, cuando se hablan de aguas y olas o agua en el contexto bíblico, no está hablando de toda la humanidad. Cuando habla de las aguas, el mar, está representado aquellos que alimentan o que siguen a Babilonia. ¿Están conmigo? Aquellos que están en contra del pueblo de Dios. Le hago una pregunta. ¿Qué está pasando con la iglesia, con la barca? ¿Se está metiendo el agua dónde? El agua se está metiendo en la iglesia, en la barca. Le hago una pregunta. ¿El mundo se está metiendo en la iglesia? Yo no sé aquí en Costa Rica, pero yo le puedo hacer historias de horror de las cosas que suceden en los Estados Unidos con iglesias, con nuestras iglesias. Te lo digo porque viajo por todas partes y estoy en todas partes y veo las cosas que usted se quedaría con la boca abierta. Cómo las aguas se han metido dentro de la barca y la están en muchas partes tristemente hundiendo. Pero esta barca es del capitán Cristo Jesús, amén. Y aunque el barco parece que se está descascarando, parece que se está deshaciendo, parece que anda todo desastroso, entiende que Cristo va a levantar esta barca en el final para hacer y cumplir su glorioso llamado. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice, versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo Cristo? Retuvo los vientos y la tormenta. Noten. Y le dijeron, y él les dijo, ¿por qué están qué cosa? Amedrantados. ¿Cómo es que no tienen qué? La palabra amedrantados es una traducción ligera. La misma palabra griega se utiliza en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, cuando dice, los cobardes. Cristo le está diciendo a la iglesia, ¿qué cosa?
¿Por qué son unos cobardes? ¿Por qué no tienen fe y no creen en mi palabra? Le hago una pregunta. ¿No es lo mismo que está aconteciendo en Apocalipsis 7? Dios está reteniendo los vientos. ¿Por qué razón? Porque al igual que los discípulos en esta historia, usted y yo no estamos listos para pasar por la tormenta final. Y Dios en su infinito amor y sabiduría está reteniendo los vientos para darle la oportunidad a usted y a mí, para dejar que el Espíritu Santo complete la obra de ¿qué? De restaurar el carácter, la mente y la fe de Jesucristo en el ser humano, por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está ocurriendo en esta historia, hermanos y hermanas. El mismo escenario de Apocalipsis 7. Sabroso. ¿Cuántos dicen amén? Y punto número 4. ¿Por qué el Señor no ha regresado? Por nuestra falta de fe en las promesas de Dios. Como dijo Cristo, lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo. Por nuestra cobardía en la fe. Mire, si usted se está sintiendo incómodo, me alegro mucho. Porque es el propósito. Porque así de incómodo me siento yo presentando este tema. Porque yo mismo me doy cuenta que yo no estoy viviendo a la altura del evangelio que yo predico. Y le voy a mostrar durante esta semana por qué. Porque hay ciertas evidencias que se ven en la vida de una persona en la cual el poder del Espíritu Santo se está manifestando. Y es la razón por la cual aún seguimos aquí. Ahora, regresemos a Mateo 24:14. Aquí está la esencia de lo que presento. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Cristo está diciendo que cuando nosotros tengamos su fe, su mente, entonces nos convertiremos en verdaderos predicadores y testificadores del evangelio. Ahora, quiero explicarle algo. Yo no creo que no sea por falta de sinceridad que hemos sido negligentes e ineficientes en nuestro llamado de predicar el evangelio. Yo no creo que sea por el deseo genuino de cada uno de nosotros en verdaderamente querer vivir a la altura del evangelio y llamarnos hijos e hijas de Dios. Yo no creo que usted sea insincero, ni yo tampoco. Creo que por lo menos aquí la mayoría somos sinceros en nuestra fe limitada. Yo no creo que ese sea el problema. ¿Usted sabe cuál yo creo que es el problema? Aquí está la tesis. La razón principal por la que hemos sido inefectivos y negligentes en predicar o testificar del evangelio es porque ¿qué? Porque no conocemos o entendemos el evangelio. Le voy a dar una muestra. Si usted estudió carpintería y a usted le llaman de una industria, usted envía su currículo, su resumen, no sé cómo lo dicen aquí, y le llaman y dicen, mira, ven, queremos que vengas a trabajar para nosotros. Te entrevistan y dicen, sí, tú tienes todas las cualificaciones, estás perfectamente cualificado para este trabajo. Empiezas mañana. Y cuando llegas mañana, de momento te entregan un manual de electricista. Dicen, ahí está tu responsabilidad de trabajo, empieza. ¿Qué tú vas a decir? Yo no soy adiestrado y entrenado en electricismo, en ser electricista, sino ¿en qué? En carpintería. Le hago una pregunta. ¿Usted puede ejecutar la función para la cual lo llamaron? ¿Puede o no puede? No, no puede. Porque usted no estudió electricista. Usted estudió para ser carpintero. ¿Me están entendiendo? Le voy a dar otro ejemplo. A un chiquito o una chiquita, cuando lo llevan a la escuela, matemáticamente, ¿qué es lo primero que le enseñan a los chiquitos y las chiquitas matemáticamente? ¿Qué es lo primero que le enseñan? A contar. Después, ¿qué le enseñan? A sumar. Y después, ¿qué? A restar. Y sucesivamente después viene división, multiplicación, división, fracciones, decimales, preálgebra, Le hago una pregunta. Si a ese niño o esa niña no se le enseñó bien a contar, a sumar y a restar, ¿va a poder ejecutar las operaciones matemáticas más difíciles o más profundas, sí o no? No, porque la base está ineficiente. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Yo entiendo y yo creo que el Señor me ha mostrado a mí que la razón por la cual yo y ustedes hemos sido ineficientes, inefectivos y negligentes en predicar y testificar del evangelio es porque no conocemos verdaderamente el evangelio. Y eso es fuerte decirlo en un grupo como este. Este problema no es nuevo, quiero que sepan. Yo no me estoy inventando esto. Este mismo problema lo encontró Pablo
en la iglesia de Gálatas. Noten, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy asombrado que tan pronto os haya dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué cosa? Pablo cuando llegó a la iglesia de Gálatas y se dio cuenta de algo, dijo, miren, algo está malo aquí, algo está errado. Ese evangelio que ustedes están viviendo no fue el que yo les enseñé. Algo está pasando aquí. Algo él vio Pablo en el comportamiento de los Gálatas que no iba conforme o en armonía con la voluntad de Dios. Noten lo que dice. No que haya otro evangelio porque hay un solo evangelio, sino que hay algunos que ¿qué? Que os perturban y quieren ¿qué cosa? Alterar ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. El mismo problema que les estoy presentando, hermanos y hermanas, es lo mismo que pasó en la iglesia primitiva. Nada nuevo y por eso somos la Odisea. Ahora, la pregunta para resolver este problema es, ¿cuál es el evangelio? Tenemos que ir a aprender a contar, sumar y restar para entender cuál es la parte ineficiente en el evangelio que no tenemos, que no comprendemos algo básico. Pues miren, sencillo. Si yo le pregunto a 10 cristianos, ¿cuál es el evangelio? Me van a dar 10 respuestas diferentes. El evangelio es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio es la resurrección de Jesucristo. El evangelio es la encarnación de Jesucristo. El evangelio es la vida de Jesucristo. El evangelio es la ascensión de Jesucristo. El evangelio es la intercesión de Jesucristo en el santuario celestial. A un buen adventista que le gusta hablar de profecías y de la verdad presente, te va a decir que ¿qué? ¿El evangelio cuál es? El evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. Pero le hago una pregunta. ¿Tantas respuestas diferentes? Ahora, ninguna de esas respuestas está errada. Todas están acertadas, pero todas son parte del evangelio. Hay una parte del evangelio que hemos sido negligentes, que no hemos absorbido bien. Nos conocemos la parte de la cruz del Calvario y la resurrección, gloria a Dios por eso, porque ese es el pilar, amén, el fundamento del evangelio. Pero hay una parte del evangelio que como que ha sido looked over, ha sido negligente por nuestra parte. ¿Cuál es? Si yo tuviera, se supone que encontremos un versículo donde se resuma, se alcance, se consolide, se puede expresar el evangelio en un solo versículo, donde cuando alguien me pregunte qué es el evangelio, que yo pueda contestarle con certeza y claridad, ¡pum! Aquí está el evangelio. ¿Y saben qué? Hay varios versículos, pero hay uno, el que leímos para la lectura bíblica. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 1. Este versículo se ha convertido en mi versículo favorito de la Biblia. Para cada situación hay un versículo favorito, ¿verdad? Pero este versículo, hermanos y hermanas, en los últimos 3 y 4 años me lo he estado saboreando, me lo he estado disfrutando de una manera increíble. Y eso es lo que voy a estar compartiendo con ustedes durante esta semana. Romanos capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 16. Dice así: porque no me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio. Porque es ¿qué cosa? El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe y para fe. Y como está escrito, ¿qué cosa? El justo por la fe vivirá. Hermano y hermana, durante la próxima semana estaremos desglosando y estudiando estos versículos en sus diferentes dimensiones, utilizando el mensaje del evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles, para ver y entender y comprender. Vamos a tocar un poquito en esta mañana, para que se vayan y regresen con gozo esta noche, amén. Miren, hermano, esta noche y mañana, si usted no quiere venir durante el resto de la semana, yo no me voy a molestar con usted. Pero como quiera, venga. Pero los temas de esta noche y mañana, yo le voy a presentar el evangelio como usted nunca lo ha visto. Amén. No porque en mí hay algo especial, sino simplemente vamos a dejar que la Biblia nos muestre el evangelio de una manera que nunca hemos visto anteriormente. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a empezar a desglosar para ir concluyendo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es que no. Eso es lo que dice en español, pero en griego no dice eso. El griego, la palabra para poder, ¿cuál palabra es? Teólogo, ¿dónde están los teólogos? ¿Cuál es la palabra que aparece ahí para poder? Dunamis. Dunamis es la palabra griega de donde sacamos la palabra ¿cuál? Dinamita. O en otras palabras, ¡pum! Cuando yo leo ahí lo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el ¡pum! De Dios. ¿A qué me refiero? Le doy un ejemplo. Si ahora mismo no veo ningún carro cerca, pero vamos a suponer que allí al lado hubiera un carro estacionado y que en ese carro hubiera dinamita. ¿Qué va a pasar si ese carro, la dinamita explota? Yo sé lo que va a pasar. Usted le va a decir, oye amor, ¿escuchaste ese ruidito? ¿No? Si un carro ahí estacionado explota por dinamita, ¿qué va a pasar? Las ventanas todas van a explotar y usted sus espejuelos, la dentadura, la peluca les va a caer, se le va a hacer deshacer y usted va a salir corriendo, ¿verdad que sí? Usted va a pensar que es un ataque terrorista. Porque ¿qué va a hacer la dinamita? La dinamita va a transformar completamente todo el área adyacente que esté alrededor del radio de esa explosión. ¿Me están entendiendo? Aquí dice que el evangelio de Cristo es ¿qué? El ¡boom! Si yo hubiera llegado temprano esta mañana, y entro por esa puerta 20 minutos tarde y llego con mis muletas, así le dicen ustedes, muletas, tengo un yeso, tengo una banda, tengo sangre en toda la camisa, estoy lleno de rugaño y yo vengo y me entro aquí y le digo, ay hermanos y hermanas, disculpen la tardanza, perdónenme. Lo que pasó es que cuando yo venía camino para acá, me atropelló un camión de 18 ruedas, ¿cómo ustedes le llaman? Los bien grandes. Un trailer, right? En Estados Unidos dicen 18-wheel trailer. Estos más grandes, enormes. Yo le dije, discúlpame, fue que me atropelló y me pasó por encima un trailer de eso. ¿Qué usted va a pensar? Una de dos cosas. O Carlos está loco, o Carlos es un mentiroso. ¿Por qué? Porque si un trailer me pasa por encima a mí, ¿qué me va a pasar? Pequeñito yo. Voy a ser completamente ¿qué? Destruido. Le hago una pregunta. ¿Quién tiene más poder? ¿Dios o un tráiler? Entonces, si Dios pasa por tu vida, se supone que se vea un cambio, una transformación radical en tu forma de vivir. Amén. Se tiene que ver a leguas porque Dios es mucho más poderoso que un tráiler. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, porque es el poder de Dios ¿para qué? ¿Es el poder de Dios para qué? ¿Para salvarnos de qué? ¿Para salvarnos de qué es la pregunta? Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre como Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo en sus pecados. Eso es lo que dice ahí. Porque él salvará a su pueblo ¿cómo? De sus pecados. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces, ¿Cristo nos va a salvar de qué? De nuestros pecados. Y noten lo que dice Cristo en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Levante la mano, ¿cuántos no han pecado aquí? ¿Cuántos no son pecadores? Escuche bien lo que está diciendo el Evangelio eterno en Romanos 1:16. Que el poder, la ¡pum! De Dios es salvarnos de seguir transgrediendo la ley de Dios y de seguir siendo pecadores, sino de restaurarnos y salvarnos con su poder y convertirnos en ¿qué? En seres humanos que vivan en armonía con su palabra, que vivan en armonía con su santa ley. ¿Cuántos dicen amén? Para salvación de todo aquel que cree. Noten lo que dice, aquí está la clave. Y con esto vamos a concluir.
No me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es el qué. Ay, no, ustedes están dormidos. Vamos a hacerlo otra vez. No me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es el qué. Oh, gloria a Dios. El boom de Cristo. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que en él crea. Ahora, Pablo va a utilizar un método llamado un paralelismo hebreo, en donde él va a explicar el mismo concepto utilizando otra frase. Noten, porque en el evangelio, la justicia de Dios es que es revelada como de fe en fe. En otras palabras, el evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, el ¡pum! Para salvar a usted y a mí de nuestros pecados, ¿sabe qué es? Es que la justicia de Dios, la santidad de Dios, se manifieste y se revele en una vida de fe en fe. No es la justicia tuya y mía, no es el poder tuyo y mío, es el poder de Dios y la justicia de Dios que se manifiesta en una vida de fe, en una vida de consagración, en una vida de total, constante y completo entrega a la voluntad de Dios. ¿Cómo fue quién? La vida de Cristo Jesús. Dios quiere ¿qué? Dios quiere manifestar la misma justicia. ¿Y cómo lo sé? Miren qué sencillo. Aquí dice la parte subrayada, el evangelio de Cristo, el poder de Dios y la justicia de Dios. Ahí no dice el evangelio de Cristo y el poder de Cristo y la justicia de Cristo. Ahí no dice eso. Y yo me percaté de esto hace un tiempo atrás. ¿Por qué dice que el evangelio de Cristo es el poder de Dios y la justicia de Dios manifestada y revelada? ¿Por qué no dice el poder de Cristo y la justicia de Cristo? Bien sencillo. Porque Cristo, ¿quién es? Dios hecho ¿qué? Hombre. Y cuando Cristo viene a vivir en esta tierra, Él no viene a manifestar la justicia que puede ser producida por medio de un ser humano, sino que Él viene solamente a manifestar y revelar ¿qué cosa? La justicia y el poder de Dios en un cuerpo humano, en un ser humano. Amén. Noten, familia, cómo lo dice Cristo. Juan 8:28. Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que ¿qué? Nada hago por mí mismo. Era tu momento. ¿Cómo que nada hace por sí mismo? Ahora Él va a explicar en Juan 5:30 y 14:10. Yo no puedo hacer nada como por mí mismo. Espérate, Jesucristo, todas las obras que hizo, toda la victoria que obtuvo sobre Satanás, la tentación, el pecado, las obras de sanidad, Él dice, no me miren a mí, yo no hice nada de eso. Ahora va a explicar quién lo hizo, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué cosa? Él hace las obras. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo, todo lo que hizo en este mundo, nunca fue por medio de su humanidad, sino todo fue por medio de ¿qué? Del poder de la divinidad del Padre por medio del Espíritu Santo en Él. Amén. ¿Cuál fue la obra de Él? Dejar que Dios cumpla y haga lo que Él prometió que iba a hacer. Amén. Y es, hermanos, hermanas, en lo que dice Efesios 1, 19 y 20, la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, para con nosotros, los que creemos, según la que la operación del poder de su fortaleza, ¿en dónde? La cual operó ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hermana, apenas estamos calentando los motores. Todavía falta la otra mitad de ese tema. Se la voy a dar el otro sábado, porque la candela empieza más. Le hago una pregunta. ¿Tú sabes por qué Dios te creó? ¿Tú sabes la razón por la cual usted está aquí vivo todavía? ¿Usted conoce y sabe? Terminamos con un versículo que para mí es el versículo más alentador, más increíble, más poderoso
que hay en la palabra de Dios te da razón para explicar por qué usted está vivo hoy. Usted no está vivo hoy para ponerse a estudiar, para graduarte, para conseguir un trabajo, para tener tus chelitos o tu dinero, para comprarte una casa, como mencionó el pastor Camacho en la lección de escuela sabática. Usted no está aquí simplemente para pasar por los ciclos de la vida y venir y comprarse una casa y casarse y tener hijos y ponerse viejo y retirarse y vivir en una montaña. Esa no es la razón por la cual Dios te trajo a este mundo. No significa que esas cosas no se puedan dar, no me malentienda. Pero esa no es la razón principal por la que usted está vivo. ¿Cuál es la razón y el propósito por el cual Dios te creó y por el cual usted existe y vive hoy? Vayan conmigo a Isaías 43, versículo 7 y con esto terminamos. Isaías capítulo 43, versículo 7. Y noten lo que dice. Isaías capítulo 43. Hermano y hermana, tome este versículo y grábeselo. Escríbalo en las paredes de su casa. Escríbalo en su trabajo. Póngalo en su libreta, en donde quiera para que usted lo grabe. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me creó a mí y a usted? Isaías 43, 7, ¿qué dice? Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Tú, hermano y hermana, existes. ¿Para qué? Con el propósito principal y fundamental, número uno, ¿de qué? De darle gloria a Dios. Que el mundo vea. Que el mundo conozca a Dios, a quien tú sirves por medio de ti. Que la gente vea que Dios es bueno, que Dios es digno de alabanza, que Dios es digno de gloria, que Dios es digno de ser obedecido, que Dios es digno de darle el corazón, que Dios es digno de entregarle todo lo que tenemos y todo lo que somos a sus pies. Y esa, solo hay una vida que ha vivido esa altura. ¿Y es la vida de quién? De Cristo. Pero ¿saben qué? El plan de Dios no fue que se manifestara la gloria de Dios solamente en Cristo Jesús, sino que el propósito de Dios es que su gloria, su poder, su justicia y su santidad se manifieste en ti también. ¿Cómo? Sí, hermano. ¿Cómo va a lograr eso? Siga viniendo esta noche, domingo, y vamos a tocar todos estos temas. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto para terminar, son las 12 ya. ¿Cuántos quieren decir? Yo quiero cumplir el propósito, el llamado para el cual Dios me creó, que es para darle gloria. Que esa sea mi motivación principal. Lo primero que me motive, lo primero que dirija mi vida, por encima de todo, de los placeres, de las diversiones, de las posesiones, de la reputación, de reconocimiento, que lo primero y por encima de todo, y lo único que dirija mi vida, sea que el fin y el propósito de yo glorificar y vindicar el carácter de Dios en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien esta tarde que quiere decir yo quiero cumplir el propósito por el cual Dios me creó y me ha llamado? Levante la mano, póngase en pie. Póngase en pie si usted quiere decirle al Señor, yo quiero cumplir con ese llamado. Amén. Solamente le di la introducción esta mañana. Esta noche, mañana domingo, ay. Y el resto de la semana, terminamos el viernes. Hermano y hermana, ¿cuántos se están gozando en la palabra de Dios? Amén. Esto es para gozarse, esto es para disfrutar. Y si usted no se lo está gozando, es que usted está desconectado de Dios. Pero vamos a resolver ese problema durante esta semana. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de esta semana es que usted se reconecte con Dios de una manera y el poder y la santidad y la justicia de Dios se manifiesten por medio de tu vida como nunca ha ocurrido anteriormente en su vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si no me equivoco, creo que vamos a cantar. ¿Verdad? Por ahí vienen las chicas. Vengan, chicas. Vamos a cantar. ¿Vamos a cantar el himno? Vamos a tratar. Anoche no nos salió, pero primero Dios nos va a salir ahora. Más de una señal se ve cada día. Al seguir la luz de la profecía,
seguro, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. ¿Cuántos quieren prepararse para morar con Cristo en la patria celestial? ¿Cuántos dicen amén? Hay un trabajo que hacer aquí antes. ¿Amén? ¿Cuál es ese trabajo? Aunque mi Jesús conoce mi historia, confiando en su poder me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón abra, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias porque eres tan y tan paciente para con nosotros. Llevas 6,000 años, Padre, esperando para que el ser humano pueda volver a morar en tu presencia. Gracias, Señor, porque eres tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque si estamos vivos todavía, respirando, viendo, escuchando y hablando, es porque tú tienes un propósito aún en nuestra vida. Es que hay una razón por la cual todavía tú has permitido en el cual estemos aquí. Y quizás, Padre, me incluyo en este grupo, no he vivido a la altura del evangelio para el cual tú nos has llamado. Pero ahí está la promesa y esa promesa se va a cumplir. ¿Cómo? Para eso vamos a estar aquí durante esta semana. Para conocer el evangelio eterno. Para que podamos comprenderlo, entenderlo y vivir conforme a él. Testificar y predicar de tu grandeza, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia y de tu justicia a un mundo que está sediento y hambriento por tu amor y tu verdad. Gracias, Señor, por esta bendición. Bendice a los que están aquí, los que están viendo. Bendice los alimentos, Padre, que vamos a comer. Y que podamos regresar esta noche a las 6:45 para seguir estudiando la próxima parte del evangelio eterno. Gracias, Señor, por esta bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado, el Señor quiere manifestar su justicia en ti.